Hola alumnos, ¿cómo están? Buenas noches, buenos días. No sé a qué horas estén viendo este video. Bienvenidos. Esta es clase de etimologías. Hoy voy a hablar específicamente, no, perdón, de pedagogía. Hoy voy a hablar de la materia de pedagogía. Es para el grupo C, para el grupo D, me estoy equivocando demasiado. Para el grupo D. Así que preparen papel, lápiz, no sé dónde tomen apuntes o esto guárdenlo en su teléfono para que lo puedan ver. Además de las clases que tengamos en Zoom en vivo y todo lo demás que ya saben que está en la plataforma. Con esto podrán resolver sus dudas, si no, comuníquese conmigo. Así que comencemos pedagogía. A ver, otra vez soy yo. Perdón, no me salió la transición que quería hacer. Miren, vayámonos a... Déjenme dejando esto como tiene que ser. Así que ya. Bueno, esto es pedagogía. Ya saben que... miren, perdón. Estaba poniendo un borde de gatitos. No, esto no es lo que quería poner. ¿Dónde está? Me gusta el perrito. El que ven aquí al lado. El animado. Bueno, bienvenidos a pedagogía. Esta vez voy a hablar específicamente del tema 1, de qué es la pedagogía, de qué trata y de cuáles son sus orígenes y sobre todo cómo la podemos comparar con algunas cosas que nosotros conocemos. Entonces, déjenme ponerle el volumen muy bajito a esto. A ver, vayamos comenzando con algo muy básico. A ver, el tema origen de la pedagogía... ¿de qué es la pedagogía? Fíjense, la pedagogía es la ciencia que estudia la educación. El objeto principal de su estudio es la educación como un fenómeno sociocultural, por lo que existen conocimientos de otras ciencias que ayudan a comprender el concepto de educación, como por ejemplo la historia, la psicología, la sociología y la política. A ver, ¿qué es esto? ¿De qué trata? ¿Cómo se come? Vayámonos para acá. Aquí hay unas palabras fundamentales, entre ellas está que es un estudio, es algo sociocultural. Cuando estamos hablando de sociocultural, es algo que corresponde a un grupo de personas. Por ejemplo, el que nosotros vayamos a una reliquia, rezamos un rosario, el que nos guste el fútbol, el que seamos fanáticos del Santos, es un fenómeno sociocultural. El que vayamos a la escuela, el que creamos algunos en Cristo, otros no, el que tengamos una religión o no, el que nos guste ponernos falda a las mujeres o a los hombres también, ¿por qué no? El que exista un rol específico para hacer las cosas tiene que ver con lo sociocultural. Es aquello que comparten las personas y se puede traducir en tradiciones, en formas de comportamiento, etcétera. Bueno, ese fenómeno sociocultural se enseña. Vayámonos a un ejemplo muy básico antes de seguir con más conceptos. Y es, por ejemplo, cuando su abuelita, su mamá, su papá les quiere enseñar a cocinar algo. Vamos a suponer que les va a enseñar a hacer un postre con manzana. Entonces el postre lleva manzanas y les enseñan los pasos específicos para preparar el postre. Primero corta las manzanas, luego ponlas en agua con limón y después empieza a preparar el jarabe, después el recipiente donde lo vas a poner y luego le pones mantequilla. Todo ese proceso, los pasos y la manera en la que te lo están diciendo se puede comparar a la pedagogía, la forma en la que se enseña una cosa. Por ejemplo, ustedes que ahorita están, insisto porque lo dije la vez anterior, en el video anterior, ustedes que están desde su casa y están tomando este video o están en clases virtuales, están dentro de una pedagogía virtual, donde debe de existir una manera de dar las clases, de una plataforma donde debe de haber interacción, canales de comunicación, videos, links, etcétera, y mucha flexibilidad, etcétera. Entonces, a eso lo podemos comparar con pedagogía. No es algo tan complicado ni tan jalado a los pelos. Bueno, sigamos con un poquito de historia. Entonces, ¿cómo nace la pedagogía? En cierta manera está presente
de manera natural en los grupos sociales, en los grupos humanos, porque siempre hay algo que enseñar. Y más que hay algo que enseñar, se busca la manera específica en que deba de enseñarse. A ver, fíjense, vayámonos, ahora sí un poco de historia, como les dije. Esto es de una página de internet, como la pueden ver, pedagogía.mx, de ahí viene. Dice, los métodos de enseñanza más antiguos se encuentran en el Antiguo Oriente. Ok, ¿por qué se dice que son los métodos de enseñanza más antiguos que están en el Antiguo Oriente? Porque son los que podemos entender que están sistematizados como una ciencia. ¿A qué me refiero como una ciencia? Ahorita lo van a ver, primero vamos a leer esto rápido y doy una explicación con un PowerPoint, que a mí se me hace muy interesante, y volvemos a esto. ¿Cuál es ese Antiguo Oriente? Pues la India, China, Persia y Egipto. Ahora, si no somos tan eurocentristas o nos vamos más muy por allá, las comunidades americanas, como los mayas, como los nahuas, los aztecas, eran comunidades muy organizadas científicamente. Entonces también se encuentra de este lado un método de enseñanza sistematizado. Aquí hay una palabra clave, dice, así como en la antigua Grecia. Así como en la antigua Grecia, la similitud educativa entre estas naciones radica en que la enseñanza se basa en la religión y el mantenimiento de las tradiciones de los pueblos. Ok, hasta aquí está bien, está interesante, está padre. ¿En qué se consistía esta organización o esta manera de ver el mundo? Bueno, aquí hay que aprender a hacer una gran diferencia. Si bien aquí dice que compartían similitudes porque tenían una manera de entender al mundo, la religión y más o menos las tradiciones, de repente hubo un gran rompimiento. Y es lo que vamos a ver muy rápido, pero el origen se encuentra aquí, o sea, en todos los grupos humanos organizados, ya sea los chinos, los persas, los egipcios, los hindús, los mayas, los aztecas, los apaches, los... se me va el nombre de los que vivían en Perú ahorita, los quechuas. Todos ellos están organizados y tienen una manera de enseñanza. Ustedes mismos tienen modelos de enseñanza para explicarle las cosas a sus papás, a sus amigos, a su pareja, qué sé yo. El asunto es que esto está presente. Cuando estamos hablando de un grupo social, entonces ya entendemos que hay ciertos grupos, hay ciertas sociedades que se organizan de una manera muy específica para enseñar, para tener una pedagogía. Por ejemplo, la escuela en la que ustedes están ahorita es una manera muy específica de organizarse pedagógicamente. Hay didáctica, eso lo vamos a ver más adelante, pero su origen es antiguo, como ven, se encuentra muy por detrás. Y sí me gustaría hacer una presentación, fíjense. Ok, entonces fíjense, ¿qué es la pedagogía? ¿Qué es la pedagogía? Es una ciencia y una forma de conocer el mundo. Su origen es incierto, pero se puede encontrar en las intenciones de enseñar algo y el cómo se enseña, lo que les acabo de decir. ¿Qué se quiere enseñar y cómo se enseña? No todo el mundo lo hace igual. Se sistematiza en Grecia debido a la organización de los conocimientos. ¿Qué es esto de la organización de los conocimientos? Una manera muy específica que se denominó ciencia, como la conocemos hasta ahorita. ¿Cómo organizaron los griegos el conocimiento? Aprendieron a dividir los conocimientos divinos de los no divinos. 2. Ordenaron las formas de ver el mundo desde uno mismo y desde otros u otras cosas. Y 3. Se necesitó de una pedagogía para la enseñanza. A ver, una pedagogía muy específica para la enseñanza. ¿Esto qué quiere decir o de qué trata? A ver. Primero, la separación entre lo divino y lo no divino. Si bien el origen de la pedagogía es muy mágico, muy místico, muy religioso, ¿por qué? Porque los conocimientos de estos grupos humanos como los hindús, como los griegos, como los egipcios, como los mayas, como los aztecas, siempre estaban relacionados con algo divino, con un mito, con el origen de algo. Y todo se cruzaba de esa manera, no había cosa que no pasara por lo divino. La Edad Media en Europa sucedió un fenómeno parecido, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, el entender, por ejemplo, que el sol sale por un lado y se mete por el otro, probablemente un antiguo de estos grupos humanos puede haber dicho, es que
nace porque un dios quiso que hubiera luz y luego de repente el otro dios quiso que no hubiera y se pelearon entre ellos y es la eterna lucha entre el día y la noche. Así puede haber un mito, una explicación de por qué hay día y por qué hay noche. Así encontramos un montón de mitos y son enseñanza al final de cuentas. Pero los griegos, ¿qué es lo que hicieron? Dividieron, fueron los primeros en dividir esto. Dividieron entre lo divino y lo no divino. Dijeron, a ver, ¿quién ha visto a Zeus? Pues yo no. Ok, qué padre, ¿tú crees en él? Es más, nos ayuda a responder cosas del mundo, pero que el mundo se responda por sí mismo. Y entonces nacen las ciencias como nosotros las conocemos. Estoy hablando esto de manera muy rápida. Y por tanto hay pedagogía, ya que ahora la explicación del origen del mundo, por ejemplo, no era un dios, ya era otra cosa. ¿Qué era? El descubrimiento de que a lo mejor el agua había formado el mundo, de que una pequeña pelota infinita, muy pequeña, que existía en toda la materia había formado el mundo. Los griegos hablaban del átomo, aunque uno no lo crea, y que nadie la veía, o que X cosa hubiera formado el mundo. Esto comenzó a dar otra vez forma a un pensamiento científico que requirió de una enseñanza. Por eso a los griegos se les atribuye todo este tema, todo este asunto, de la enseñanza a partir de modelos pedagógicos escolares o académicos. En ese tiempo, por ejemplo, existían grupos humanos, existían grupos que se reunían en gimnasios, ¿no? En lugares, obviamente nada más iban hombres, eran demasiado misóginos los griegos, iban hombres y les enseñaba matemáticas, se les enseñaba filosofía, se les enseñaba a cuidar caballos, a arreglarlos, pues, a que estuvieran bien, se les enseñaba esgrima, a pelear, y se les enseñaba gimnasia. Y entonces comenzaban a juntarse y tenían maestros, y los maestros poco a poco les decían qué hacer. Todo esto fue formando una pedagogía y se fue dirigiendo hacia la educación o hacia lo académico. A ver, permítanme, déjenme hacer una pausa. Ok, aquí volvemos. Miren, sí, esta parte parece muy larga, pero sí me gustaría leerla porque es un ejemplo muy claro de cómo fue avanzando la pedagogía. Dice, fíjense, los grandes pensadores griegos como Platón, Sócrates y Aristóteles dejaron asentado en sus escritos la importancia de asignar métodos para conocimiento y estudio de determinadas disciplinas. A ver, ¿qué es esto que hicieron ellos? Métodos para el conocimiento y el estudio de determinadas disciplinas. Por ejemplo, ellos se dieron cuenta que existía una disciplina para estudiar la vida, como la biología, que nada tenía que ver con lo divino y con lo mágico. Que también existía una ciencia de los hombres para que estuvieran en convivencia, el derecho, que también existía la matemática como ciencia de los números para explicar algunos fenómenos, la física. Todo eso quedó asentado o mostrado desde ese momento que podía sistematizarse o que podía enseñarse por medio de métodos. Y esos métodos decían qué es lo que había que hacer primero. Primero se tenía que enseñar en los números a que los conocieran gráficamente y luego con ejemplos. Bueno, lo estoy inventando. Eso es muy importante porque empezó a establecer una norma o una manera de entender a la enseñanza. Dice, en el siglo XVII, Juan Amos Comenio sentó algunas de las bases de la pedagogía en su obra Didáctica Magna. Ahí expone la importancia de la educación en el desarrollo de los niños. Aquí comienza algo que empieza a tomar forma, por ejemplo, que los niños tenían que estudiar. ¿Quién estudiaba antes? Pues estudiaba el que tenía muchos recursos, el que era patrocinado, y no empezaban empezaban de niños obviamente, pero tenían muchísimos privilegios. En este caso, la manera en la que Juan Amos Comenio planteaba la enseñanza de los niños era de una manera general, masiva. Deberían de tener todos conocimiento de ciertas cosas y sistematizada, otra vez sistematizada, o sea, con un orden. Primero una cosa y después otra. Dice, también en el siglo, déjenme hacer esto más chiquito. Dice, también en el siglo XVII surgió en Francia la llamada pedagogía tradicional. Este grupo, no sé si lo han escuchado, dirigida por los jesuitas, destacaba la escuela como la principal fuente de transmisión cultural y religiosa dentro de la sociedad.
La pedagogía tradicional se basaba en la transmisión de saberes por parte de un maestro y se caracterizaba por el rol pasivo de los alumnos. No sé si han escuchado quiénes son los jesuitas, pero tuvieron mucho que ver en la manera en la que ustedes están aprendiendo y yo enseño. Esta forma de que el maestro es el que sabe, el sabiondo, y los alumnos no, se encuentra dentro del planteamiento que hicieron los jesuitas y los empezaron a organizar por grados escolares. O sea, primero los de esta edad y luego los de la siguiente, y estos conocimientos son para esta edad y estos otros para la otra, y así comenzaron a esparcir esta idea de enseñanza y empezó a masificarse, empezó a retomarse. Más adelante veremos cuáles son los modelos pedagógicos, veremos un poco de historia sobre la teoría de los sistemas, que a mí se me hace fascinante para entender el papel de la educación en la eliminación de la pobreza, y que ahorita sigue diciéndose, pero que no es cierto que funciona. Eso lo vamos a tratar de demostrar, pero al final de cuentas en ese momento era algo muy útil, demasiado útil, y además era muy novedoso. Imagínense a la persona que era hijo de un herrero y que no podía, en el siglo XVII, en el siglo XVII, o sea, en 1600, el hijo del herrero no podía más que ser herrero, y de repente tenía la posibilidad de ya no ser herrero, tenía la posibilidad de ser un médico. ¿Por qué? Porque podía estudiar medicina y ya dejaba de ser el hijo del herrero. Ahorita tiene uno más o menos esa misma idea sobre la educación, ¿verdad que sí? Y eso se transmite desde ese momento. Ha evolucionado, y espero que al final del semestre nos demos cuenta por lo que les voy a estar hablando y diciendo, de cuál es esa evolución del sistema educativo y de la pedagogía, y cómo de las formas pasivas donde el alumno y la alumna están presentes nada más escuchando, a las formas activas donde el docente se cuelga mucho del autoaprendizaje para que las alumnas y los alumnos en procesos de enseñanza digitales como estos tenga como prioridad específicamente el conocimiento y no tanto lo que le dice el docente, sino el docente solo es una guía más. Bueno, espero que les haya quedado claro, es un tentempié de lo que vamos a estar viendo en este tema 1. En la clase de pedagogía estaríamos revisando ya específicamente cosas muy puntuales y además dudas acerca de la plataforma, que sigue habiendo, pero ya menos. Y pues esperen los videos de fin de semana para hablar de Flipgrid y de las posibilidades de trabajar sin escribir. Ojo, posibilidades de trabajar sin escribir, obviamente utilizando la aplicación de Flipgrid. Bueno, sería todo, alumnas y alumnos. Nos vemos. Bye bye.